Queríamos plantear una serie de reflexiones escuchando, agradecer por supuesto el apoyo de todos los grupos y el tono y la reflexión de la portavoz de H. Bildu, en el que algunas cosas por supuesto no estoy de acuerdo y las plantearé ahora. En todos los procesos postviolencia son complejos porque requieren abordar muchísimas cuestiones, porque la violencia lo que primero hace es romper vidas y romper el tejido social de la sociedad. Y quienes han ejercido la violencia y quienes han defendido ejercerla se tienen que mirar al espejo. Y no hacerlo retrasa muchas de las tareas que necesitamos. Hablan los expertos de que para superar el trauma de la violencia necesitamos entre 3 y 4 generaciones. Está en nuestras manos acortar esos plazos. Por eso decimos en el texto que los homenajes a presos de ETA, los recibimientos a presos de ETA, los murales a presos de ETA rompen el itinerario de la paz. Y es obvio. Es obvio que las víctimas se sienten insultadas. Es obvio que las víctimas se sienten en ese sentido ninguneadas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para la paz, y lo decimos también muchísimas veces, hacen falta mentalidades de paz. Y quien defiende este tipo de homenajes no está teniendo una mentalidad de paz, porque los homenajes no solo suponen un insulto para la memoria de las víctimas, sino que supone también un riesgo para la ética de la sociedad. En nuestro entorno no hay riesgo de reproducción violenta, por suerte. La garantía de no repetición está más o menos garantizada. No es posible o no parece posible que vuelva a haber una ETA auténtica como ocurrió en Irlanda, pero la garantía de no repetición en nuestro caso se refiere a los valores, a que nunca más nadie vuelva a considerar que alguien merece vivir o morir. Y cuando se convocan estos homenajes, cuando se defienden estos homenajes, lo que se les está diciendo a la gente joven es que tal vez hubo alguna razón para matar. Decías, Bakartxo Ruiz, que es una polémica artificial en Navarra. En Etxarri Aranaz les han hecho una pintada a la familia Ulayar. Una familia que ha tenido que soportar algo increíble, que es el asesinato de un familiar, la expulsión de un pueblo y además una pintada insultante. Decía mi compañero Eduardo Buesa que no es posible ir al responso en el cementerio de Pamplona en homenaje a Tomás Caballero y a la tarde considerar que Pachi Ruiz, su asesino, es un preso político, porque con ese adjetivo, con el adjetivo de preso político, se da a entender que tuvo una razón para matar a Tomás Caballero. Claro que no es una polémica artificial. De hecho, en el documento no solo hablamos de homenajes, hablamos de murales y de pancartas. Y eso, desde luego, no es nada artificial en nuestro caso, ¿no? Estos homenajes, es obvio, vuelven a colocar a las víctimas en una zona gris, en la que el silencio y la soledad se convierten en algo presente. Y no podemos volver a repetir esos errores. No ahora, no más. No podemos despreciar la memoria de las víctimas de ETA con más silencio y más soledad. No más. Así no podemos construir. Decía el señor Aracama el asunto de la memoria histórica. Navarra ha sido pionera y un ejemplo en asuntos de la memoria histórica. En este Parlamento se aprobó la primera ley de memoria histórica de toda España, autonómica, en el año 2013. Había un artículo en esa ley que planteaba la retirada de los símbolos franquistas y de los homenajes franquistas. Incluso se reforzó ese artículo con una nueva ley que tenía que ver con un reglamento sancionador, porque se entendía que no se podía homenajear a los franquistas. ¿Qué impide aplicar esos mismos valores que aplicábamos a los símbolos y a los homenajes franquistas a los presos de ETA? ¿Qué es lo que impide? Usted y yo hemos firmado un documento para que detengan a Martín Villa y pueda responder ante los crímenes no esclarecidos. ¿Qué impide pedirle eso mismo a ETA? Si es importante la memoria es porque nos enseña, porque proyecta valores de futuro. No podemos aplicar las enseñanzas de la memoria de forma intermitente. No podemos tener valores intermitentes. El potencial subversivo de la memoria está precisamente en esto, en el concepto pedagógico de la memoria, en aprender de la memoria. Aprendamos de los errores de la transición y de la gestión de la memoria franquista. No repitamos otra vez, en el caso de ETA, exactamente los mismos problemas.
Nosotros no decimos, y nosotras no decimos que el espacio público deba ser neutral. No lo va a ser. Claro que no lo va a ser. Lo que planteamos es que no sea asfixiante para las víctimas, que no haga daño a las víctimas y a la sociedad, y sobre todo, que no se utilicen murales y propiedades municipales para ensalzar el itinerario y la imagen de un preso de ETA que ha asesinado o ha contribuido a asesinar. Por eso nos dirigimos a varios ayuntamientos que mantienen en frontones municipales, en polideportivos municipales o en paredes municipales ese tipo de pintadas y ese tipo de murales. No es posible que en una propiedad municipal se glorifique a los presos de ETA. No es posible. Y no estamos hablando de un gesto de cariño. No negamos que una madre o un hermano o un padre den un abrazo a un preso de ETA, por supuesto. Pero es que esto no tiene nada que ver con eso. Un homenaje que se le hace a un preso de ETA en la calle Mayor con unas bengalas, con pancartas y con gritos, ¿qué tiene que ver con el afecto familiar? No tiene nada que ver con el afecto familiar. Es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Para nosotros, por eso, una de las cuestiones más importantes es este asunto de las mentalidades de paz. Y mire, es importante reconocer que ETA fue un error, pero para nosotros también es más importante reconocer que ETA fue un horror, sobre todo para la gente que se vio metida en una diana a pesar de que no quiso. Gracias.